Apreciables hermanos, en la gracia de nuestro Señor Jesús, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Tengo el privilegio en esta oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes con la reflexión titulada ¿Por qué hiere la grey a sus pastores? Quisiera, antes de entrar en la consideración de las Escrituras, que me acompañaran para elevar una plegaria a nuestro Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre. Te damos las gracias, oh buen Padre, por todas tus misericordias que no han decaído, sino que las has renovado cada mañana, pues tu fidelidad es grande y no nos has pagado conforme a nuestros hechos, sino conforme a la multitud de tu misericordia, pues te acuerdas que somos polvo. Bendito Dios, perdona nuestros pecados, limpia nuestras maldades, purifica nuestros corazones. En esta hora, Señor, vamos a meditar en un tema tan delicado, pero que necesitamos abordarlo, pero con la guianza de tu Espíritu Santo. Te lo ponemos en tus manos, que seas tú dirigiéndonos, que seas tú hablando a nuestras vidas, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a entrar a lo que es el análisis de este tema, de esta pregunta, que ¿por qué la grey hiere a los pastores? Primero quiero decirles que un pastor no solamente puede ser herido de una manera directa o maltratado físicamente, no necesariamente, amado hermano. Hay maneras de cómo el pastor se siente herido, se siente atropellado por su rebaño que está a su cuidado. La palabra del Señor nos aconseja de que nosotros debemos de obedecer a nuestros pastores, porque ellos son los que cuidan de nuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta. Y nos dice que nosotros debemos comportarnos con toda sujeción, de tal manera de que aquel pastor pueda hacer su trabajo con alegría y no con tristeza, porque eso no es agradable a los ojos del Señor. Hay varias maneras en que la grey puede causar tristeza y dolor al pastor. Una de ellas es abandonarle, dejarlo solo en esa labor tan grande. Estoy convencido que ser pastor es un privilegio muy hermoso, pero también lleva una gran responsabilidad. En esta oportunidad vamos a tomar como referente de un buen pastor al apóstol Pablo. Quisiera que leyéramos la segunda epístola a Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 16. Dice así: He peleado la buena batalla, he llegado al final de la carrera y me he mantenido fiel. Por lo demás me espera la corona de justicia, que el Señor juez justo me dará en aquel gran día, y no solo a mí, sino a todos los que con amor esperan su venida. Verso 9. Haz todo lo que te sea posible para venir pronto a verme, porque Demas me abandonó por amor a las cosas de este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos cuando vengas, porque me ayudará en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, acuérdate de traerme la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo, y también los libros, especialmente los pergaminos.
Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño, que el Señor lo castigue. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que comparecí ante el juez, nadie me respaldó. Todos me han desamparado. Que esto no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para predicar el mensaje que todos oyeron. Dios me libró de la boca del león, y el Señor me librará de todo mal, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos aquí las palabras de aquel gran varón que fue llamado por nuestro Dios para ser un instrumento especial, para llevar su nombre en presencia de reyes, en presencia de gobernadores y de los gentiles, a quien Dios le dice a través de Ananías que le iba a mostrar cuánto le era necesario padecer por su nombre. Pablo fue un hombre sufrido, fue perseguido en Damasco, fue rechazado en Jerusalén, fue olvidado en Tarso, fue apedreado en Listra, azotado y preso en Éfeso, expulsado de Tesalónica y Berea, llamado hablador en Atenas e impostor en Corinto, duramente atacado en Éfeso, aprisionado en Jerusalén, acusado en Cesarea, víctima de naufragio en el viaje a Roma, picado por una serpiente en la isla de Malta, preso y decapitado en la capital del imperio. Él le dijo a la iglesia de Galacia: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Por qué él menciona que él traía las marcas en su cuerpo? Pues este hombre había dado muchas luchas, tanto dentro como fuera. Trabajos, prisiones, azotes, peligros de muerte, azotes con varas, apedreamientos, naufragios, hambre, sed, desnudez, preocupación por todas las iglesias. Pero ante todas estas cosas, como él escribe en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 37, Dios nos hace más que vencedores, por lo cual, como decía el apóstol, nada me separará del amor de Cristo. Estoy convencido, amados hermanos, de que el ser un pastor no es algo sencillo, no es algo fácil. Y lo vemos en la vida de Pablo, que enfrentó la oposición de sus enemigos, pero también enfrentó la crítica, la murmuración, la oposición de la iglesia. Ser un pastor es vivir constantemente bajo presión. Es un coliseo de luchas contra el poder de las tinieblas, contra el poder de nuestra misma carne. No hay ministerio sin tensión, sin dolor, sin lágrimas. Ser un pastor significa cruzar por un desierto caluroso. No es pasear tranquilamente por un jardín de rosas. No, amados hermanos, hay batallas internas y externas que librar. Hay conflictos creados por el enemigo, como también guerras propiciadas por los mismos hermanos. Ser un pastor significa amar sin esperar recompensas, es dar sin esperar retorno. Ser un pastor es saber que nuestro galardón no nos es dado aquí, sino que nos lo dará el príncipe de los pastores cuando aparezca por segunda vez. Debemos entender que la labor pastoral es un trabajo asignado por Dios. No es algo que la persona busca voluntariamente, sino que la persona es llamada por Dios y él recibe
esa vocación celestial. Jeremías capítulo 3 versículo 15 dice: les daré pastores según mi corazón, y ellos los pastorearán con conocimiento y discernimiento. En esta labor pastoral se requiere de tener un carácter íntegro, de ser unas personas abnegadas, porque ser pastor no es un llamado a la comodidad, sino es un trabajo extenuante. Sin embargo, es algo muy hermoso, como vuelvo y lo repito. El apóstol Pablo les decía: yo por mi parte, dentro de poco voy a ser ofrecido, voy a ser sacrificado, pero tengo la satisfacción de haber peleado la buena batalla. La vida cristiana, hermanos, es una vida de luchas constantes contra las acechanzas del enemigo. Es como una carrera que solamente es coronado el que llega al final. Y aquí el apóstol dice: yo he llegado al final de la carrera y me he mantenido fiel. He mantenido esa fe, esas convicciones. Y por lo tanto solamente aguardo en la corona que me dará el juez justo en su venida. Pero luego viene una especie de queja o de expresión de sus sentimientos. El primero de ellos dice: procura venir a verme pronto. Aquí vemos, hermanos, que el apóstol se sentía solo. Le dice: toma contigo a Marcos y tráelo. Otra expresión es: apresura a venir a verme antes del invierno. El veterano apóstol estaba en una cárcel romana y necesitaba un hombro amigo. Si bien tenía una comunión con Dios, pero esto no lo hacía un superhombre. Él tenía prisa de estar en compañía de sus hermanos. La soledad es una de las realidades más dolorosas en la vida del pastor. Hay muchos obreros solitarios en la obra misionera. La iglesia muchas veces les ayuda enviándoles para su sustento, pero el pastor no solamente necesita alimentar su estómago, sino también necesita ser confortado en su corazón. Él no tiene únicamente solo necesidades materiales, necesita de relaciones. El pastor es un ser solitario. Él cuida a muchos, pero muchas veces él no es cuidado por nadie. Él escucha los gemidos de otros, pero no siempre encuentra un oído que oiga sus angustias. El pastor necesita amigos que tengan tiempo, que tengan esa sensibilidad para ayudarlo en sus necesidades. ¿Por qué el pastor recibe muchas veces esas heridas o se siente que es atacado por sus ovejas? Lo siente cuando, en lugar de recibir palabras de aliento, recibe palabras de murmura, como por ejemplo, aquel gran siervo Moisés se sintió en un momento atribulado ante las quejas de aquel pueblo de Israel, que cuando tenía hambre, que cuando tenía sed, murmuraba contra él. Y en Éxodo 17, verso 4, le vemos clamando a Dios y le dice: ¿qué haré con este pueblo? Porque de aquí a un poco me apedrearán. Ese era el temor del siervo de nuestro Dios. En Números también, amados hermanos, en el capítulo número 14 y en el verso número 9 y 10, dice: por tanto no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Aquí Moisés está dando ánimo al pueblo.
Dice, su amparo se ha apartado de ellos. Le está animando para luchar, para conquistar la tierra prometida. Y dice, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Pero la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Dios salió en su defensa, porque quien había puesto en ese cargo de líder a Moisés no había sido el hombre, sino que Dios. Aquí vemos que Moisés, en lugar de recibir ayuda, recibía quejas, recibía murmuraciones. A veces el trabajo pastoral suele ser agotador, extenuante, pero es necesario que nosotros podamos orar por el pastor que Dios ha puesto al cuidado de nuestras almas. Veíamos el ejemplo del apóstol Pablo. Él dice que se sentía triste, necesitaba de la compañía de Timoteo, de Marcos. Le dice, procura venirme a ver pronto. También Pablo sufrió el dolor del abandono. Dice que en el juicio que le hicieron, en el momento en que él más necesitaba de ayuda, todos le abandonaron. Y menciona a un personaje llamado Demas. Le dice, este me ha desamparado amando este mundo. Este hombre no solamente lo había abandonado físicamente, sino que también había abandonado el ministerio, había abandonado su fe. Y esto también causa gran tristeza en los líderes, la condición espiritual de los miembros de la iglesia. Pablo, cuando escribe a los Corintios y habla de un hombre fornicario, un hombre que había cometido incesto metiéndose con la mujer de su padre, ¿verdad? Es decir, con su madrastra, había cometido concubinato. Pablo le manda a los ancianos de aquel lugar de Corinto a que juzguen este caso y que tomen cartas en el asunto, que lo pongan en disciplina. Pero tiempo después dice que le vuelvan a mostrar el amor a este hermano. Yo ya lo he perdonado, porque este hermano nos causó tristeza, a todos nos causó tristeza su falta. Cuando un hermano cae en alguna falta, esto causa tristeza al pastor que está al cuidado de aquella alma. Pablo también, cuando anuncia su tercera visita a la iglesia en los Corintios, en el capítulo 12, versículo número 19 en adelante, pero específicamente el verso 21 dice que cuando vuelva, esto era lo que él temía, que cuando él volviera a visitarlos, me humille delante de Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y de la fornicación y lascivia que han cometido. Pablo dice, ustedes están viviendo desordenadamente, en iras, en envidias, en contiendas, en malicia, en soberbia. Y muchos están viviendo en inmundicia, en fornicación. Y yo temo que cuando los visite, los halle viviendo tan desordenadamente que tenga que llorar por muchos de ustedes que se han abandonado al pecado. En este caso, hermanos, cuando él dice, Demas me abandonó, Pablo sintió aquella tristeza en su corazón porque uno de sus colaboradores cercanos había dejado el temor a Jehová, se había apartado para irse tras los deseos de este mundo. Saber que muchas personas en las que invertimos nuestro tiempo en evangelizarlos, en enseñarles, en instruirlos, abandonan el camino. Ese es una herida emocional que resiente el pastor,
Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice: vuelvo a estar nuevamente con dolores de parto, porque ustedes caminaban bien, pero alguien los fascinó para no obedecer a la verdad. Se habían vuelto nuevamente a los ritos de la ley, habían dejado la fe en Jesús y querían justificarse mediante las obras de la ley, pero él dice: vuelvo a estar con dolores de parto y temo haber trabajado en vano. Cuando alguien, hermanos, abandona su fe o apostata de la fe, se desvía del camino, el corazón pastoral es dañado seriamente, como en este caso Pablo sufrió la ingratitud de aquel hermano Demas que abandonó el camino. Pablo también sufrió por ese dolor de la ingratitud. Dice en mi primera defensa: ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pablo, que había dedicado su vida en ayudar a otros, ahora que él necesita ese apoyo, nadie se arriesga por él. Estaba siendo Pablo acusado ante el juez romano y ahora en ese momento dice: nadie estuvo conmigo. Pablo también sufrió persecución. Dice que había un hombre llamado Alejandro el Caldero. Dice: me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Ahí vemos a este hombre llamado Alejandro, que había resistido no solamente a Pablo como persona, sino también al mensaje, a la predicación del apóstol Pablo. Aquí vemos entonces, hermano, cómo él se sintió triste por aquellas actitudes de este hombre. Dice: me ha causado muchos males. No sabemos qué cosas, qué afrentas le había causado a aquel hombre, pero dice: el Señor le pague conforme a sus hechos. También Pablo sufrió privaciones estando en aquellas prisiones romanas que eran frías e insalubres y oscuras, donde los prisioneros morían de lepra o de otras enfermedades contagiosas. El invierno se acercaba. Por eso Pablo le dice: te ruego que me traigas la capa que dejé en Troas, y también quiero libros y los pergaminos. Pablo estaba en la antesala del martirio, pero la actitud de Pablo es que quería aprender cada día más, quería estudiar más, quería examinar los libros, los pergaminos, la palabra de Dios. Él necesitaba de amigos, necesitaba de abrigo, de libros. Tenía tanto necesidades físicas como mentales y espirituales. Necesitaba él de todo ello. Y vemos cómo también Pablo reconoce que a pesar de que muchos le habían abandonado, sus amigos, sus compañeros de predicación y otros que se habían ido incluso al mundo, pero él dice que también había recibido de esa ayuda de parte de Dios. Dice el apóstol que en medio de la tribulación, en medio de la angustia, Dios lo había librado, aunque había sido abandonado por los hombres, pero Dios lo había ayudado. Dios no nos libra de las pruebas, pero nos da el poder y las fuerzas para que cumplamos nuestro ministerio, aún en medio de las pruebas. Dios no evita que nosotros pasemos por el horno de fuego, pero sí está con nosotros en ese momento difícil. Dios no nos libra de la muerte, pero Él nos libra en la muerte. Él nos ayuda. Entonces Pablo, al final, él dice que está esperando ese galardón, el cual nuestro Dios le ha ofrecido darle cuando Él venga por segunda vez. Por eso dice: Dios me ha librado de la boca del león. El Señor me librará también de todo mal y me preservará para su reino celestial. En medio de la angustia, del abandono, de la soledad, de la tristeza, de la afrenta, de la persecución,
El pastor debe saber que no está solo, que Dios está con él y que él pelea sus batallas, que él va delante de nosotros como un poderoso gigante y no nos abandona. Jeremías en un momento difícil dice, ya no más predicaré en tu nombre, ya no más hablaré de parte tuya, pero luego dice, había en mí algo que era más fuerte, algo que no me dejaba. Jeremías quería tirar la toalla, como decimos, pero Dios lo esforzó. El poderoso gigante iba delante de él y no lo dejó que pereciera en manos de sus enemigos. Muchas veces el pastor sufre la afrenta de su congregación, la crítica, porque se piensa que el pastor no se cansa, que el pastor no enferma, que el pastor siempre tiene que estar en todo momento, y cuando el pastor comete el mínimo error muchas veces se le ataca de una manera inmisericordia. Veamos algunas críticas que se le hacen a los pastores ahora en día. Quisiera que escucháramos un audio donde se mencionan algunas realidades de las que viven los pastores. Críticas al pastor. Si el pastor es activo, es ambicioso. Si el pastor es calmado, es perezoso. Si el pastor es exigente, es intolerante. Si el pastor no exige, es negligente. Si el pastor hace visitas, es incómodo. Si el pastor no visita, es irresponsable con las ovejas. Si el pastor interactúa con los jóvenes, es inmaduro. Si el pastor interactúa con los adultos, es anticuado. Si el pastor interactúa con los niños, es infantil. Si el pastor busca actualizarse, es mundano. Si el pastor no se actualiza, es mente cerrada. Si el pastor cuida de la familia, es descuidado con la iglesia. Si el pastor cuida de la iglesia, es descuidado con la familia. Si el pastor predica poco, es que no tiene mensaje. Si el pastor predica mucho, es aburrido. Si el pastor no exhibe una buena oratoria, es inexperto. Si el pastor emplea una buena oratoria, es orgulloso. Si el pastor intenta agradar a todos, no tiene personalidad. Si el pastor se viste bien, es vanidoso. Si el pastor no viste bien, es descuidado. Si el pastor no sonríe, es amargado. Si el pastor sonríe, es irreverente. Si el pastor es alegre, es que le falta seriedad. Si el pastor llora durante el culto, es un llorón. Si el pastor organiza el trabajo, es un explotador del rebaño. Si el pastor no organiza el trabajo, es que no motiva el rebaño. Si el pastor habla fuerte, es irritante. Si el pastor habla suave, es un cobarde sin voz activa. Si el pastor está triste, perdió la fe. Si el pastor está enfermo, es porque está en pecado. Considera a tu pastor y ora por él, en vez de criticarlo. Así como tú, es un humano y tiene sus propias responsabilidades personales, aparte de la iglesia del Señor. Como podemos ver, hermanos, muchas veces al pastor se le critica, ya sea por una o por otra razón, pero lo que debemos hacer, hermanos, es orar por aquellos que han sido puestos al cuidado de nuestras almas y apoyarlos, ser de bendición para nuestro pastor. Los dejo con una alabanza, amados hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros.